Hola a todos, soy el Goblin. Hoy os voy a contar una historia. La historia de Rivellon, un mundo nacido del pecado de sus dioses, salvado por un hombre y abandonado por sus creadores. Rivellon es el mundo donde transcurre toda la saga de Divinity. A primera vista parece fantasía clásica. Humanos, elfos, enanos, dragones, magia. Pero Rivellon tiene sus peculiaridades. Los elfos, por ejemplo, son caníbales. No por crueldad, sino porque al consumir carne absorben los recuerdos de quién fue esa carne. Es un rasgo cultural, parte de cómo preservan su historia. Los lagartos son una raza orgullosa con una estructura social de castas y príncipes. Y los no muertos no son simplemente monstruos. Algunos son antiguos, sabios y llevan milenios observando cómo el mundo cambia a su alrededor. Rivellon está dividido en varias regiones. Ferrol, dominada por humanos, Tanoroth, hogar de los enanos en las montañas, Teneptiriel, el bosque oscuro de los elfos, Yuzulgor, territorio de los orcos. El mundo ha cambiado drásticamente a lo largo de los siglos. Guerras, catástrofes, el simple paso del tiempo ha redibujado sus fronteras más de una vez. Lo que sí importa es entender de dónde vienen estas razas, y para eso necesitamos hablar de los dioses. En Rivellon hay 7 dioses, y cada uno creó una raza a su imagen y semejanza. Ralik creó a los humanos, Duna a los enanos, Tyr Zendelius a los elfos, Thorlstisa a los lagartos, Vrogir a los orcos y Chantesa a los imps. Amadia, la más solitaria, se convirtió en la patrona de los magos. Suena a panteón de fantasía estándar, pero aquí viene el giro. Los 7 dioses no son dioses en el sentido tradicional. Originalmente eran eternos o eternals, una raza inmortal que habitaba Rivellon antes que nadie. Y lo que hicieron para convertirse en dioses es, precisamente, el pecado original. Los Eternos vivían bajo el gobierno del Rey Dios, el God King. Pero 7 de ellos, los que luego serían los 7 dioses, descubrieron una fuente de poder inmenso, el Velo, una barrera entre Rivellon y otra dimensión llamada el Vacío. De esa barrera emanaba una energía llamada Fuente, Source. Los 7 quisieron ese poder, así que se rebelaron contra el Rey Dios, le robaron la fuente del velo y desterraron a todos los demás eternos al vacío, incluyendo el Rey Dios. Con ese poder crearon las razas mortales. No por bondad, las crearon para que las adoraran y les proporcionaran fuente al morir. Los mortales de Rivellon son, esencialmente, baterías para sus dioses. Eso es el pecado original. No algo que hicieron los mortales, sino algo que les hicieron a ellos. La fuente es la energía mágica fundamental de Rivellon. Quienes pueden manipularla son llamados hechiceros de la fuente, Sorcerers, con una U. Original Sin de 2014 sigue a 2 hechiceros de la fuente investigando crímenes relacionados con esta magia. Es el juego que puso a Larian en el mapa y donde empezó la era moderna de la saga. Si has jugado a Baldur's Gate 3, aquí es donde Larian encontró su identidad. La interacción entre elementos, la libertad de aproximación, los builds absurdos. La fuente es poderosa, permite hacer magia que va más allá de lo normal, pero también es peligrosa y adictiva. El problema es que al robar tanta fuente, los 7 dañaron el velo, dejaron un agujero, y a través de ese agujero, cosas del vacío pueden entrar a Rivellon. El vacío es la dimensión donde los 7 desterraron a los demás eternos. Allí esos eternos se corrompieron, se convirtieron en los despertados del vacío, Voidwoken, criaturas retorcidas que quieren volver a Rivellon y vengarse de los dioses que los traicionaron. Y su líder sigue siendo el Rey Dios, que lleva eones esperando su oportunidad. El velo es lo único que mantiene a los Voidwoken fuera. Si se debilita, podrían entrar. Y como veremos, hay eventos que debilitan el velo considerablemente. Pero, además del Rey Dios y los Voidwoken, hay otra amenaza que acecha a Rivellon, el Señor del Caos.
A diferencia de los Eternos, el Señor del Caos no es parte de su raza. Es una entidad de maldad pura, probablemente originaria del vacío, que existe fuera del panteón de los 7. Es el creador de los demonios y su influencia ha corrompido Rivellon desde tiempos inmemoriales. El Anillo Negro, Black Ring, es un culto demoníaco dedicado a atraer al Señor del Caos de vuelta al mundo. Han existido durante siglos, siempre trabajando en las sombras. Generaciones de cultistas aplastados por los campeones de los dioses. Sus templos destruidos, sus líderes ejecutados y sus rituales desbaratados una y otra vez. Pero no puedes matar una idea, y después de siglos de derrotas idearon un golpe maestro. Algo tan simple como cruel. Algo contra lo que ningún héroe tendría defensa. Pero para entender por qué funcionó, primero hay que conocer a su víctima, Luthien. Luthien era un aventurero que descubrió una conspiración del Anillo Negro. En el proceso, los 7 dioses lo eligieron y le infundieron su poder combinado. Se convirtió en el divino, el campeón mortal de los dioses en Rivellon. Por cierto, si quieres vivir este origen de primera mano, puedes jugarlo en Divine Divinity, el primer juego del Arian de 2002. Es un ARPG más clásico, tipo Diablo, pero es donde empezó todo. Como divino, Luthien se convierte en el protector del mundo. Durante décadas mantiene a raya a las amenazas, demonios, cultos, invasiones. Es un héroe en el sentido clásico. La gente lo adora. Los dioses lo respaldan. Pero el Anillo Negro nunca desaparece del todo. Siempre hay células ocultas, siempre hay nigromantes conspirando en las sombras. Un día, Luthien descubre lo que han hecho, la jugada magistral del Anillo Negro. Han transferido la esencia del Señor del Caos a un bebé recién nacido. Un recipiente que ningún héroe se atrevería a destruir. Luthien llega demasiado tarde para impedir el ritual, pero a tiempo para encontrar al niño. Y aquí se enfrenta a una decisión imposible. Los dioses lo tienen claro. Un divino pragmático mataría al bebé antes de que la oscuridad despierte. Es la opción segura. Es lo que protegería a Rivellon. Pero Luthien mira al niño y ve exactamente eso. Un niño. Inocente. Sin culpa de lo que lleva dentro. Así que toma otra decisión. Una que lo define tanto como su heroísmo. Adopta al bebé. Le pone nombre. Damian. Durante años lo cría como a su hijo, cegado por la esperanza de que el amor sea más fuerte que la oscuridad. Y casi lo es. Pero casi no es suficiente. Damian crece bajo la tutela de Luthien sin saber quién es realmente. Pero la oscuridad está ahí, latente. Y aquello que salvó a Damian de sus garras es, irónicamente, lo que le llevó de vuelta a ella, el amor. Igerna aparece en la vida de Damian, una nigromante enviada por el Anillo Negro para seducirlo y despertar sus poderes. Para Damian es amor, y para ella, una misión. Y funciona. Damian se enamora perdidamente y, bajo su influencia, empieza a practicar magia prohibida. Cuando Luthien descubre quién es Igerna de verdad, hace lo que haría cualquier padre. La mata. Lo que no entiende es que ya es demasiado tarde. Damian no lo perdona. El amor que sentía por su padre adoptivo se convierte en odio. Sus poderes oscuros despiertan por completo y jura destruir todo lo que Luthien representa. Lo que sigue es una guerra que dura décadas. Damian levanta ejércitos, invade Rivellon y siembra destrucción. Luthien lo derrota y lo destierra a una dimensión llamada Némesis. Damian escapa. Luthien vuelve a detenerlo. Una y otra vez el mismo ciclo. Padre contra hijo. El divino contra el maldito. Ninguno capaz de destruir al otro definitivamente. Si quieres explorar esta parte de la historia, Beyond Divinity, de 2004, te pone en la piel de un paladín atrapado en Némesis, vinculado mágicamente a un caballero de la muerte. Es el juego más oscuro de la saga. Ha envejecido bastante, pero tiene su encanto. La dinámica de estar atado a tu enemigo y tener que cooperar con él es algo que
personalmente no he visto en muchos RPGs. Por otra parte, Divinity 2, Ego Draconis, de 2009, te sitúa en pleno conflicto contra Damian, con el poder de transformarte en dragón. Es donde la saga dio el salto a 3D y donde el maldito pasa de ser una amenaza lejana a algo muy real. También es el juego más Skyrim de la saga, si eso te dice algo. Mundo abierto, exploración... Sigamos. Los años pasan y las guerras no cesan. Luthien sigue siendo el divino, pero está agotado. Los Voidwoken han empezado a atravesar el velo con más frecuencia. El mundo está en peligro. Y aquí es donde Luthien cruza una línea. Para detener una ofensiva del Anillo Negro, Luthien decide usar niebla mortal, Death Fog, una niebla que mata todo lo que toca. El objetivo era el Anillo Negro, pero Luthien sabía perfectamente que el ataque arrasaría territorio élfico. Y lo hizo, de todas formas. Aceptó ese coste. El resultado fue la muerte de casi toda la población élfica, un genocidio que Luthien consideró necesario para el bien mayor. Pero las consecuencias son catastróficas. Tyr Zendelius, el dios de los elfos, pierde a casi todos sus seguidores. Sin adoradores, se debilita, y sin su poder ayudando a mantener el velo se resquebraja. Los Voidwoken empiezan a invadir Rivellon en masa. Luthien, desesperado, idea un plan aún más radical. Si la fuente es lo que atrae a los Voidwoken, la solución es eliminar toda la fuente del mundo. Sin fuente, el velo se sellaría. Los Voidwoken quedarían atrapados en el vacío para siempre. Pero también significaría el fin de la magia, el fin de los hechiceros de la fuente y probablemente el fin de los 7 dioses. Para ejecutar este plan, Luthien finge su muerte. Trabaja en secreto con Dalis, una general que resulta ser una eterna disfrazada. Juntos conspiran para reunir toda la fuente posible y usarla para sellar el velo, definitivamente. Mientras tanto, la Orden Divina, la organización que Luthien fundó, empieza a perseguir y a encarcelar a todos los hechiceros de la fuente, bajo el pretexto de proteger al mundo de los Voidwoken. En realidad, los están reuniendo para el sacrificio final. Pero los dioses tienen otros planes. Eligen a sus propios campeones, los despertados, Godwoken, hechiceros con el potencial de convertirse en el nuevo divino. La conspiración de Luthien es descubierta y al final el mundo se enfrenta a una elección. Purgar toda la fuente y sellar el velo para siempre. Coronar a un nuevo divino. Liberar la fuente para todos los mortales. O entregarse al Rey Dios. No sabemos qué pasó exactamente, pero sí sabemos el resultado. Los dioses están en silencio. Rivellon sangra. Y nuevos poderes despiertan. Eso es todo lo que sabemos con certeza. Original Sin 2 termina en esa ambigüedad deliberada. Larian dejó el futuro de Rivellon abierto. Hasta ahora. El tráiler del nuevo Divinity nos muestra a un Rivellon muy diferente. Un hombre arde dentro de una estructura de madera mientras una multitud celebra lo que parece un ritual pagano. La fiesta degenera en caos, algo sale mal, y de los cuerpos de los celebrantes emerge una estatua demoníaca, la piedra infernal, Hellstone. ¿Quién es el hombre que arde? Hay pistas que apuntan a Luthien, una cicatriz en forma de estrella en su pecho, idéntica al símbolo del divino. La escena tiene un aire de ejecución ritual, como si la gente de Rivellon estuviera sacrificando al que una vez fue su protector. Si es él, la pregunta es inevitable. Si los dioses están muertos y Luthien fue el último con poder divino, ¿qué pasa cuando lo matas? Rivellon está en su momento más oscuro, sin dioses, sin divino, con algo nuevo y terrible emergiendo. Y esa es la historia de Rivellon, un mundo donde los dioses traicionaron a su propia gente para conseguir poder, donde un héroe se convirtió en algo más oscuro intentando salvarlo, donde cada solución parece crear problemas peores. Si quieres experimentar esta historia de primera mano antes de que llegue el nuevo juego, Original Sin 2 es donde debes empezar. Es el capítulo más reciente,
el más relevante para lo que viene y uno de los mejores RPGs jamás hechos. Si tienes dudas sobre algo que no he cubierto o si quieres que profundice en algún aspecto concreto del lore, déjamelo en los comentarios. Y con todo esto, vuestro diario se ha actualizado, guardad partida, que nunca se sabe, y nos vemos pronto.